Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de ideas bricoleras. En esta ocasión voy a copiar a mi amigo Víctor del canal Batuherramientas. Este hombre todo lo que le llega a sus manos lo resucita. La desmonta, lo limpia todo, lo vuelve a montar y da mucha alegría ver cómo una herramienta con 15 años ahí abandonada vuelve a funcionar. Con lo cual ganamos una herramienta y un desperdicio menos para el planeta, que también es de agradecer. Tiene un segundo canal también dedicado a la misma línea que se llama BTH Restoration. Pasaros por ahí y de verdad vais a echar un ratillo muy entretenido porque tiene una forma de hacer los vídeos muy vistosa, muy entretenida. Y digo que voy a copiar su canal porque voy a intentar resucitar esta pequeña estación de energía, que no hay que confundir con un arrancador de coche. En este caso esta batería pues llevará como 2 años sin usarse y ahora pues cuando he tirado a echar mano de ella está agotada. Voy a quitar los tornillos de la tapa. Aquí está la batería. Y la batería tiene, ya ves, 4,5 amperios. Esto no arranca un coche, ya os digo yo que no. Os puede ayudar a arrancarlo, pero no. Vamos a tumbarlo aquí, vamos a sacar la batería de aquí, a ver si puedo. Vale, pero hay que desconectar todo lo que tiene aquí, con lo cual habrá que cortar un poco lo que nos molesta. Bueno, pues este cable lo vamos a quitar. Y acordarse que va ahí. Cuidado ahí, Vale, me he llevado aquí todo el mundo. Está duro eso. Esto es su sitio. Vamos a desmontar lo necesario. Y luego voy a sacar de aquí estos dos cables. Este de aquí. Vale, esta ya es más fácil. Vale. Y ahora vamos a ver la batería si la podemos sacar de aquí. Voy a quitar este aislante para ver cómo está aquí las cosas, cómo están estos cables unidos a la borda de la batería, porque es que no, con el aislante no lo veo. Bueno, lo dicho, voy a quitar este aislante térmico. Esto es cirugía bricolera. Lo suyo sería algo más pequeño que esto, pero bueno. Vale, no es muy complicado desmontar esto. Y aquí lo mismo entonces. Bueno, vamos a desmontar esto de aquí y sacar la batería. Bueno, pues ya tengo liberada la batería de aquí. Esto lo volvemos a guardar en su sitio. Esto ya no nos molesta. Ya tengo el polímetro preparado. Voy a ponerlo en corriente continua, aunque este lo hace automáticamente. Y midamos a ver cuánta tensión tiene la batería. 6,73. Sale negativo porque las ondas están al revés. Ahora saldrá. Ahí está. 6,73. Pues nada, vamos a hacerle un pequeño mantenimiento a ver si soy capaz de que soporte una carga y la mantenga. Directamente a Batuherramientas esto se le damos por aquí, ya lo hemos partido. No es un daño crítico, tiene arreglo. En fin, vamos a destapar estos taponcitos porque parece que te dicen que estas baterías son sin mantenimiento, pero parece que no. Cuidado de no romper el taponcito, que si rompemos el taponcillo este ya sí sería un daño crítico. Esto está más seco que la mojama. Voy a ponerle agua destilada, que es la que debería de llevar la batería esta. Bueno, esta y todas. Agua destilada. No sé si se puede ver ahí. No le vayamos a poner agua del grifo, ni ácido sulfúrico tampoco. Esto únicamente. Vamos a rellenar esto de agua. Cogemos el agua de aquí. No, si cuando digo que me voy a poner científico es porque me voy a poner científico. Venga, poquito a poco. Papel absorbente o un trapo que absorba. Y ahora vamos a poner a cargar la batería sin poner los taponcitos. Vamos a poner aquí un cargador de coche, ya que vamos a cargar directamente. Voy a encender el cargador. Y ahora, al contrario que con el polímetro que hemos medido la primera vez con las ondas invertidas,
Con el cargador de batería no podemos hacer eso. Tenemos que poner el positivo con el positivo y el negativo con el negativo. En ese orden, siempre. Primero el positivo, creo recordar que era primero el positivo y después el negativo. Las baterías también se conectarían así. Y ahora pues esto se deja ahí, que vaya... Quitamos los tapones porque ahora la batería se va a calentar, se puede generar alguna pequeña reacción química y salir vapor de aquí. Por lo cual no pongamos la nariz ahora encima porque nos podemos marear. Es que esto, como me vea tu herramienta, me va a decir de todo. Había que echarle bastante más agua, Esto estaba bastante seco. Yo pensaba que sí, pero hay que meter la jeringuilla un poquito más hacia adentro. Y fíjate, toda la cantidad de agua que le cabía todavía. El orificio no rompía la tensión superficial del agua y se quedaba aquí una gota encima, dando la sensación de que el agua estaba llena, de que el vaso estaba lleno, pero que va. Ahora he metido la jeringuilla más al fondo y fijaros, ahora ha posado, ahora esto. Fijaros toda el agua que le entra. Pues nada, vuelvo a ponerlo todo otra vez como estaba y que sigue cargando, a ver si ahora conseguimos un poquito más de estabilidad en la tensión. Ha pasado como una hora desde que tenemos esto aquí puesto. Voy a ver cómo está la batería. Así, a ver. Pues la batería marca ahora, pues es unos 6 voltios. De la batería. Voy a cambiar de cargador, voy a utilizar uno que suministra unos 13 voltios constantemente. A ver si conseguimos que esto pues haga algo interesante. La voy a dejar una noche. Ya os comento que eso de dejar una batería cargando sin supervisión puede conllevar sus riesgos. Aquí tengo este otro cargador, es bastante más antiguo, este cargador tiene muchos años. Lo que hace esto es que genera una tensión constante de unos 13 o 14 voltios. Lo tengo conectado a la batería, he puesto un barreño aquí por si saltase o hubiese alguna salpicadura, pues que no le dé a nada. Un poquito retirado. Un poquito retirado de todo alrededor, por si acaso pues, hubiesen problemas. Vamos a ver, nos damos cuenta que ahora aquí están entrando. Voy intentando tocar la pinza. Se está cargando 14 voltios. Yo lo dejaré aquí ahora mismo y a la noche he pensado que mejor lo voy a desenchufar y mañana lo volveré a cargar otra vez. No me fío de dejar esto una noche entera aquí sin supervisión. Dentro de un día veremos si por fin tenemos estación de energía o no. Y somos capaces de recuperar esa batería bien y si no, pues nada. No vale la pena cambiar la batería esta porque una estación de energía viene a salir por unos 50-60 euros dependiendo de donde la compres. Y esto es lo que te va a costar una batería de este tipo, si no es más cara. Entonces, pues nada, se habrá hecho lo que se ha podido. Pues ya han pasado más o menos 12 o 14 horas desde que la puse a cargar. Vamos a quitar el cargador ya. A ver si ahora ya tenemos aquí un voltaje en condiciones. Me equivoqué en la primera parte del vídeo cuando medí por primera vez el voltaje de la batería y confundí 6 con 0,6. Así que eso sí que es un error gordo. Se puede ver en la lectura del polímetro. Y dije que la batería tenía 6 voltios inicialmente. No, he puesto en la edición, me di cuenta y he puesto un rotulito y no tenía 6 voltios, tenía 0,6 voltios. Y después de estar como una hora cargando, conseguimos llegar a cerca de los 6 voltios, por lo cual hubo una carga importante. Ahora debe estar ya bien cargado porque lleva, ya digo, 14 horas ahí echando pompitas. Vamos a ver cuánto mide esto ahora. Tapa mi mano, ¿ves? O sea, tenemos 13 voltios en la batería, por lo cual sí se ha cargado. Vamos a ver si son 13 voltios en condiciones, es una buena carga. Y ahora cuando conectemos los elementos de la estación de energía no se nos viene abajo, no se nos descarga rápidamente. Voy a secar esta agua, voy a ver si necesita más agua y ya la preparo para montarla. Así que esto no lo voy a grabar porque es más de lo mismo. Estoy terminando de montar la caja de la estación de energía. De la misma manera que la desmonté, pues la he vuelto a montar. Acordémonos que tampoco había mucho misterio, eran 2 tornillitos que se quitaron de sus terminales y desconexión de la batería. Y ya tendría esto montado, ya está todo en su sitio. Voy a hacer
el tester que tiene aquí para ver cuánta tensión tiene. El volímetro nos decía que tenía 12. No sé cómo baila esto. Y 12 más o menos va a tener aquí, ¿no? 12 voltios tiene, estamos en la raya verde. A ver esta luz si funciona. Uf, sí, funciona. Vamos a ver si funciona el compresorcito este de aquí. Funciona. Lo que no sé es cuánto tiempo duraría el compresor en marcha. Presión, manda. No sé si tendré algo por ahí para inflarlo, pero tampoco vamos a hacer tanta prueba. La estación de energía tiene aquí este interruptor, que es el que suministra corriente a las pinzas. Ahora mismo está en off. Voy a conectar el polímetro ahora a las pinzas a ver cuánta tensión hay, que debería de ser 0 o casi 0. El polímetro está ya conectado, su respectivo polo. Bajamos un poquito, encendemos el polímetro. Vamos a encender el interruptor. Y tenemos 12 voltios con 60. Ahora sí que son 12 voltios con 60. No cometé el error de la última vez. Y esto es lo que esta batería suministraría ahora mismo a la batería de un coche. Pero no olvidemos que la batería esta que hay aquí tiene 4,5 amperios y 10 amperios hora. Es muy pequeña como para arrancar una batería totalmente desgastada. O incluso querer arrancar un coche sin batería. No podría, es lo que dijimos al principio. Con lo cual esto no es un arrancador de coche. ¿Ayuda a la asistencia de arranque? Pues sí, en un momento dado, pues si tu coche, la batería se ha quedado con 9 voltios, se le acopla esto y pues, bueno, pues los 2 o 3 voltios que necesita para poder arrancar ya se los proporciona esta asistencia. Vamos a ver lo que cae el voltaje cuando conecto el compresor. Cae a 11,70, pareció ver, como 60, pero en el momento que para el compresor vuelve a subir, con lo cual se recupera. Es decir, quiero pensar que la batería está bien, o me puede dar todavía alguna alegría. Lo que sí tengo que encontrar es el zocarito de carga, porque claro, esto se carga por aquí. Cada vez que tengo que cargar la batería, pues si tengo que desmontar todo esto no me merece la pena. Tengo que buscar un cargador que me suministre 12 voltios para mi comodidad. Hasta aquí el vídeo de esta semana. He conseguido recuperar esta pequeña estación de energía que he estado a punto de tirar y gracias a los vídeos de Víctor, el canal Batu Herramientas y BTH Restoration, pues me he motivado, me he inspirado para pues, abrir esto y ver cuál era el fallo. Y pues, hemos visto que la batería estaba totalmente seca y la hemos conseguido recuperar, haciendo así que funcionen todos los elementos de esta estación. Así que bueno, no alargo esto más. Muchísimas gracias por estar ahí, dad like, suscribiros si os gusta el contenido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!